Vamos a ver este video de Astro Recargado. Se llama ¿Son los progres un peligro para la sociedad? El problema de los progres. ¿Qué es un progre? Bueno, obviamente que sí. Obviamente que sí, es un peligro. Escuchemos a ver qué dice. Constantemente solemos reírnos de los progres, pero a mí no me da ¿En serio? Nunca te escuché riéndote de nada. Siempre te veo enojado y paranoico. De hecho, una vez, después de que decís que los caballos negros son africanos y que por eso los ponen en las películas de Disney, como que te volvés un reír vos, solo digo. ninguna risa, porque esta gente es un auténtico peligro para Occidente. ¡Occidente! Progres, ¿qué ¡Peligro podemos para decir de ellos? Los Occidente! vemos en todas partes, en todos los lugares, y parece que día a día se multiplican. Siempre me ha causado gracia que estas personas se digan a sí mismos progresistas, porque en realidad son toda la antítesis del progreso. Y es que los Vos sos un reaccionario. Y abiertamente reaccionario, chabón. ¿De qué estás hablando? progres prometen prosperidad y un mundo mejor, pero inevitablemente nos conducen a los capítulos más oscuros de la historia. Y todo esto lo hacen desde uno de sus errores Los capítulos más oscuros de la historia. Sí, obviamente. Adolfito era una persona muy progresista. No era un fanático de extrema derecha, altamente reaccionario y autoritario. No, no, no. más comunes, su superioridad moral. Verás, el progre ve a todos desde su pedestal, endiosado por sí mismo, creyéndose más inteligente y astuto que el resto. Ve el mundo en blanco y negro, en buenos y malos, y desde su Astro literalmente dice esa frase que te tiran siempre los chabones una vez que los dejaste sin argumentos y no saben qué decir. Que te dicen, si eres de izquierda y tienes más de 30 años, no tienes cerebro. Ah, ok, una dominem. Bien. Literalmente Astro dice esa frase, la dijo en un video, dedicó un video a esa frase. Y ahora se pone a hablar de superioridad. Su sesgada visión de la realidad piensa que sus ideas no solo son moralmente superiores a las de los demás, sino que son las únicas correctas. Francia, 1793. La historia está llena de individuos que se creen moralmente superiores al resto, pero quizás el mejor ejemplo de todos es el de Robespierre, un hombre que se decía a sí mismo como el incorruptible, que sentía que era tan sabio que solo él sabía cómo dirigir y juzgar a la sociedad. El tipo se veía literalmente a sí mismo como un purificador, y esta locura lo llevó a crear una etapa conocida como el terror, donde acabó con la vida de 35.000 personas, incluyendo la de la ¿No vas a decir no fueron 35.000? Pregunto, Astro. A lo mejor la G sí dice que no fueron 35.000. Pregunto. famosa reina María Antonieta. El Oh, acabó con María Antonieta. Me duele tanto saber que hubo un hombre que acabó con María Antonieta. Eso me duele muchísimo. es una especie de Robespierre moderno, quien se ve a sí mismo como superior y se siente con el derecho de juzgar y condenar al resto. Él se convierte en el juez justiciero que descalifica y desprecia al que no se sujeta a sus valores y mandatos. Su accionar lo justifica en el principio de que él vive en la gracia y los otros en el pecado. En su imaginación, el progre es el representante del bien, el emisario de la verdad, los otros, los que no están con él. Literalmente, cada vez que escucho a alguien hablar de pervertidos, degenerados, pecadores, son todos tipos reaccionarios, fundamentalistas religiosos, de extrema derecha. Es muy raro que escuche a alguien que sea de corte más progresista decir, estos son unos degenerados, unos pecadores. O sea, en mi vida he escuchado algo así. Ni siguen su ideología, son los representantes del mal y los emisarios de la mentira. Como podrás darte cuenta, este tipo de ideas son un completo peligro y nos conducen directamente a algo que es sumamente conocido. Hablamos de la cultura de la cancelación. ¿Cómo olvidar aquel lejano 2009-2010, donde se podían contar chistes libremente, sin miedo a ser cancelado en redes sociales? Todo comenzó cuando varias actrices salieron a acusar a un reconocido productor de Hollywood de haber cometido actos terribles, dando inicio a una campaña mediática conocida como ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a exponer violines? ¿Cómo se atreven? Me Too. Al poco tiempo, en redes sociales, muchas mujeres comenzaron a acusar a múltiples hombres de haber cometido actos indebidos. Multitudes de personas salieron a defenderlas y a señalar a los acusados. Estas personas se conocen a sí mismos como los guerreros de la justicia social. Sí, los Social Justice Warriors. Unos sujetos que son totalmente insoportables y despreciables. Vos sos también insoportable y despreciable. Literalmente cada vez que aparece un negro te pones a llorar. Se lo digo. Sí, él habla de cancelación. Literalmente quiere cancelar cualquier cosa donde aparezca una persona negra. Odias, yo los odio y seguramente la mayor parte de personas que siguen cuerdas los odian. Ellos poseían la dirección de los señalados, llamaban a sus trabajos o colegios ejerciendo presión para que sean echados, y además se comunicaban con la gran mayoría de los conocidos de estas personas para decirles lo que supuestamente hizo. Pero allí es donde está el problema. ¿Realmente la persona señalada hizo lo que hizo? No lo sabemos. Es imposible saberlo. Y es que estos supuestos guerreros no necesitan pruebas. Simplemente con la declaración y la palabra de la supuesta víctima es más que suficiente para señalar a una persona de algo que quizás hizo, quizás no. ¿Te das cuenta de lo extremadamente peligroso que es esto? Y es que los progres, bajo la bandera de la justicia social, establecen que las mujeres, las personas de color o los miembros del colectivo del arco iris han sido históricamente ignorados y por eso merecen tener un trato especial. Esto Miren.
Miren, obviamente, obviamente voy a decir una cosa. Creo que además está decirlo, que yo no creo que se puede condenar a una persona sin evidencias. Creo que en eso todos nos podemos poner de acuerdo. No se puede condenar a una persona sin evidencias. Pero el yo te creo no nace por una cuestión de odiar a los hombres. El yo te creo nace por la constante cantidad de veces que una mujer dice que alguien abusó de ella y automáticamente lo descartan como diciendo probablemente está mintiendo o debe estar exagerando o a lo mejor ella lo indujo o algo así. ¿Entienden por qué surge el yo te creo? Si, a ver, si yo digo que alguien me metió la mano en el bolsillo y se llevó mi celular, nadie me pregunta, pero Pochoclo, ¿puede ser que hayas dicho o hecho algo que le diera a entender al chabón que podía llevarse tu celular? No sé, a lo mejor puede ser que te hayas portado de determinada manera que él pensó, creo que me está dando permiso de que me lleve su celular. Eso nunca pasa. Eso nunca pasa. Pero un montón de mujeres que sufrieron algún tipo de abuso, literalmente le dan comentarios como ese. Y de ahí viene el yo te creo. No es un tema de odio, sino es precisamente como un intento de contrarrestar ese tipo de reacciones de las personas. Pero gente como Astro jamás te van a dar ese contexto. Sí, sin mencionar toda la gente que te dice, bueno, pero ¿cómo andaba vestida? Andabas provocando. Yo creo que estabas buscando que te pase algo así. Literalmente tenés tipos como Pover diciendo esa asquerosidad. Salve Pastor Alemán por su donación de 200 pesos argentinos. Muchas gracias, Pastor. Tome su poodle. Marx hizo hincapié en que es irrelevante si el capitalismo es inmoral o no. Su problema es que es inestable. Los únicos que se llenan la boca hablando de moral son libertarios que dicen que los impuestos son un robo. Eso es un buen punto. Tiene que ver con el video anterior, pues es un buen punto. Sí, o no nos olvidamos Piracitel, que el tipo trató de pez a niñas de 10 años. Y que después se pone a ver por cómo se visten, se merecen que las abusen. Por no decir otra palabra, que creo que todos entienden qué palabra estoy evitando decir, ¿no? Claramente vulnera una de las cosas más esenciales que tenemos en el occidente, que es el principio de igualdad ante la ley. Señores, la justicia es ciega. ¿Por qué ponen publicidad? ¿Y este tipo de publicidad? ¿Por qué? Y es indispensable que todos, sin importar nada, seamos tratados exactamente igual. El colmo es que con la cultura de la cancelación, los progres también vulneran el principio de presunción de inocencia. Todas las personas, sin excepción, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La ley ha cometido errores. Nuestro sistema judicial no es... Hasta ahora no sé de un solo caso de una persona que la hayan metido a la cárcel por gente insultándola en Twitter. Literal. No sé a quién se le quitó su presunción de inocencia. Es que literalmente se inventan algo y ya. perfecto, y muchos criminales han quedado en libertad. Esto es una realidad innegable. Pero si la presunción de inocencia existe, es porque hace muchos años vivimos en un mundo sin ella, y las consecuencias fueron catastróficas. Una de ellas, la mismísima cacería de brujas. Y allí, en un mundo donde cualquiera podía acusar a cualquiera, nos dimos cuenta de lo indispensable que era la presunción de inocencia. Los progres son inconscientes de esto porque son infantiles, son como niños. Puedes tratar de explicarles mil... ¿Infantiles? ¿Como niños? ¿Poco inteligentes? Momento. Es, como mínimo, interesante que Astro trate a otras personas de infantiles y cosas por el estilo, cuando él no tiene un intelecto privilegiado, por así decirlo. Quiero recordarte lo siguiente. Los ancestros, chicos, y hay que recordar esto, se mezclaron con los antepasados, ¿no? Los ancestros, y hay que recordar esto, yo muy inteligente, mi ser genio, los ancestros se mezclaron con los antepasados, obvio. Obvio, Astro, claro que sí. Mil veces la verdad, incluso con manzanitas, y no lo entenderás.
por definición son lo mismo, así que... O quizás no querrán entenderlo porque han sido completamente desmoralizados. Exposure to true information does not matter anymore. A person who was demoralized is Ah, siempre ponen a este tipo. Siempre ponen a este tipo como evidencia de todo. Este tipo dice, o sea, literalmente este tipo dice, los socialistas lo único que hacen es reclutar gente para luego matarla. Y ya está, es eso, listo. Tienen a este tipo y lo que él dice es palabra santa, es su papa. unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Even if I shower him with information, with authentic proof, with documents, with pictures, even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp, he will refuse to believe it. Este sujeto se llama Yuri Bezmenov, es un exagente de la KGB y tiene un video es... Sí. Y por algún motivo, los fachos toman a este agente de la KGB como el más grande portador de la verdad del siglo XX. Lo que ese tipo dijo ahí no puede ser cuestionado. Espectacular hablando sobre él. Como te decía, los progres tienen una mentalidad infantil. Son como niños caprichosos que siempre quieren más. Ellos... Mentalidad infantil, como un tipo que se queja todo el tiempo de películas para niños cada vez que aparece una persona negra o una persona LGBT. ¿Alguien así? Siempre comenzarán a exigir nuevos derechos, y si no se los das, lo pedirán por la fuerza. Por eso es común que en sus manifestaciones los progres destruyan todo a su paso, justificándose en que su causa es noble y justa. La gran mayoría de políticos, para conservar el orden, acceden ante el pedido de estos lunáticos. Grave error. A un progre, a un zurdo, a un comunista, no puedes regalarle ni un milímetro. Ya ni siquiera es a los progres, a cualquiera que sea de izquierda. Dijo a un zurdo no se le regala ni un milímetro. Listo. Si alguien es de izquierda, no podés darle nada a esa persona, ni un milímetro, nada, no lo dejas avanzar. Es el enemigo, al enemigo se lo destruye. Cálmate con tu fascismo, Astro, cálmate. Ni uno. Una vez que cumplas ese capricho, irán por más. Por eso un gobernante debe mostrar carácter y no... De hecho, es irónico que lo diga un facho, porque esto sí se aplica con los nazis. A los nazis no les puedes regalar un milímetro, porque después te pasan por arriba. Pero él no dice que hay que hacer esto con los nazis, dice que hay que hacer esto con la gente de izquierda. Interesante. No dar señales de debilidad. Esta mentalidad total y completamente infantil ha sido la responsable de varios de los momentos más oscuros en la historia de la humanidad. Los progres son el claro ejemplo de la decadencia de la sociedad y me preocupa mucho porque siento que estamos a nada de llegar al punto de no retorno. Estos sujetos son sumamente peligrosos. Realizan una auténtica cacería de brujas, acabando con el principio de igualdad ante la ley y con la presunción de inocencia. Además exigen constantemente nuevos derechos que no existen porque alguien los tiene que pagar. Ellos jamás... Los derechos no existen porque alguien los tiene que pagar. ¡Ya! Andate a la mierda, Astro. Andate a la mierda, Astro. No creen en el diálogo, no creen en los derechos. Deshumaniza al bando opositor. Pero pochoclo, el hecho de que se comporte como un nazi, que diga un montón de... Ya, no me jodan. Más lo van a exigir de manera pacífica, todo lo contrario. Por eso es sumamente importante que sigamos haciendo la batalla cultural y no ceder ante esta gente, porque hacerlo significaría una cosa: el fin de Occidente como lo conocemos. El fin de Occidente como lo conocemos. Ay, Dios. Dicho sea de paso, ¿y cómo es lo que no es Occidente? China está bien, ¿eh? Solo te digo, andan muy bien los chinos. Colmo es que además de todo esto, los progres exigen un estado del bienestar. Una de sus mayores excusas es ayudar a los más pobres. Bien. Sin darse cuenta que estas ayudas nos conducen directamente a un círculo vicioso de eterna pobreza. ¿No me crees? Ha llegado el momento de acabar con una de las mentiras más grandes en la historia de la humanidad. Ha llegado la hora de hablar de la socialdemocracia. Ay, Dios. Genio. Genio. Ah, miren, me acuerdo que habíamos visto este video. No me acuerdo si ya subí la reacción. ¿Por qué los intelectuales odian el capitalismo? Ay, por favor. Impresionante. Venga. Otro video de Astro. ¿Por qué los intelectuales odian el capitalismo? De verdad, me encanta lo antiintelectual que es ya con el título. Hoy vamos a profundizar en uno de los misterios más grandes en la historia de la humanidad. ¿Por qué los intelectuales son socialistas? Y como verás, vengo preparado para destruirlos. Ok, me encanta la honestidad de cómo es que él sabe que no es un intelectual. Escúchenlo de nuevo. Hoy vamos a profundizar en uno de los misterios más grandes en la historia de la humanidad. ¿Por qué los intelectuales son socialistas? Y como verás, vengo preparado para destruirlos. Wow, ¿por qué será que los intelectuales son socialistas? No tengo idea, Astro. Lo dijo él, ¿eh? Lo dijo él, no lo dije yo. No soy yo el que lo dijo, es él. Él es el que está diciendo que los intelectuales son socialistas. No lo dije yo, es él, ¿eh? Si alguien se va a ofender, oféndase con Astro. Es él el que lo dijo.
cuenta que tus profesores en el instituto, tus artistas favoritos o incluso los medios de comunicación suelen promover valores contrarios al libre mercado y que suelen tener una predilección, una ¿Viste? predisposición hacia el marxismo-leninismo? La realidad es que la mayor parte de los académicos e intelectuales suelen estar en contra de los valores del libre mercado. Y de hecho, alguna vez todos nosotros hemos notado cómo estas grandes personas, luchadores sociales, que supuestamente dicen defender los derechos humanos, incluso llegan a admirar a tiranos como Pol Pot, Fidel Castro o Hugo Chávez. Pero ¿por qué sucede este fenómeno? Para entenderlo debo contarte una anécdota muy peculiar. Hace algunos años, cuando comencé en el mundo del liberalismo, me encontré de pronto una clase del legendario Huerta de Soto. Allí él contaba de forma magistral ¿Es la clase donde dice que Roma cayó por culpa del socialismo? por qué los intelectuales son socialistas. Y precisamente este video está inspirado en esa clase de Huerta de Soto. A su vez se basó en un hermoso artículo del economista francés Bertrand Duvenel, en el cual explica los 3 principales motivos por los que los intelectuales son socialistas. Y el primero de los motivos es la ignorancia. Estos supuestos intelectuales creen saber Los intelectuales son ignorantes, obvio. cómo funciona el mundo, pero casi nunca se preguntan cómo funciona la economía. Son totalmente incapaces de comprender cómo funciona el proceso de mercado. Los intelectuales se creen muy listos, inteligentes, que han estudiado mucho, pero cuando se trata de la ciencia económica, la mayor parte de ellos son unos ignorantes. Digamos, esto es bastante comprensible. La gran mayoría de ciudadanos no entienden mucho sobre economía. Pero el gran problema de estos intelectuales Astro sí sabe de economía. es que aprovechan su prestigio o relevancia mediática para expresar sus opiniones poco informadas sobre asuntos económicos. Te invito a que platiques sobre economía con uno de estos supuestos intelectuales y te das cuenta que no tienen la menor idea. Literalmente lo que ellos piensan sobre cómo combatir la pobreza termina siendo contraproducente y provoca más pobres. Y a pesar de que tú les expliques una y otra vez cómo es que funciona realmente el mercado, ellos no lo quieren entender. Y No, Astro, no es que los intelectuales no te quieren entender. Es que sos tonto. Tonto. Y no entender. A ver, esto es literalmente Dunning-Kruger. Este es el tipo diciendo por qué estas personas que son más inteligentes que yo y saben más que yo no se dan cuenta que todo lo que dicen está mal y yo soy el que tiene razón. Es literalmente Dunning-Kruger. Esto es increíble. esto nos conduce directamente al segundo motivo, la soberbia. El intelectual piensa que sabe La más que el resto soberbia. de personas, porque según él ha estudiado muchas carreras o leído muchos libros, y cae fácilmente en el grave error de la arrogancia y la soberbia, al punto de que cree saber qué es lo mejor para nuestras propias vidas. Suelen creer estar más capacitados que nosotros mismos, y además les parece escandalosa la falta de cultura de muchas de las personas. Y Sí, Astro, están más capacitados que vos, sí. desde su pedestal se pone a criticar lo que el resto de ciudadanos hacemos, porque se cree más listo e inteligente que nadie, aunque en realidad sabe muy poco. Y por eso detrás de cada uno de estos intelectuales hay un dictador en potencia. Piénsalo detenidamente. Cada intelectual es un dictador en potencia. Ok, que no se note el populismo y el antiintelectualismo de este facho, solo digo. Él cree que sabe mejor que nadie cómo es que una sociedad debería comportarse. Y como cree que nosotros somos incapaces de controlar nuestras propias vidas, ante la mínima oportunidad querrá imponernos su peculiar forma de pensar, la cual obviamente es contraria a los procesos de mercado, e inevitablemente arruinará la economía y llevará a un país a la quiebra. Pero claro, él no lo sabe porque desde su soberbia piensa que sabe muchísimo, pero en realidad no entiende cómo funciona la economía. Un gran porcentaje de estos intelectuales no entienden realmente cómo funciona el mercado, porque si lo hicieran, no ¿Cómo? serían socialistas. Tan simple y sencillo como eso. Pero esto debería Los socialistas no saben cómo funciona el mercado. Astro, ¿qué pasa con China? No, todos ellos son neoliberales. Claro. aclararnos fácilmente por qué la gran mayoría de estos intelectuales durante toda la historia han adorado y alabado a tiranos comunistas. Por ejemplo, la pareja de filósofos Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir eran admiradores y fieles seguidores de tiranos como Stalin, Mao, Fidel o Pol Pot. De hecho, ambos estuvieron en Cuba el día en que le tomaron la famosa fotografía al Che Guevara. El reconocido Noam Chomsky llegó en varias ocasiones a negar y cuestionar las locuras cometidas en Camboya por el Khmer Rojo y Pol Pot, un hombre que le quitó la vida a un tercio de la población de su país. El premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez fue gran admirador del tirano Fidel Castro e incluso llegó a ser intermediario en las negociaciones que Fidel tuvo con el mismísimo Pablo Escobar, que tenían el objetivo de utilizar a la isla de Cuba como centro de distribución de coca. Y no hablamos de la Coca-Cola. Durante los años 30, el reconocido periodista del New York Times, Walter Duranty, ocultó la gran hambruna que se estaba viviendo No, puse el clip hace 5 segundos. No voy a poner de nuevo el clip de los ancestros. Ya todos saben lo estúpido que es este hombre, ¿ok? en Ucrania, una etapa que le costó la vida a 7 millones de seres humanos. Lo hizo porque en aquel entonces Ucrania pertenecía a la Unión Soviética y estaba gobernada por el que en aquella época era el gran ejemplo, inspiración de este periodista. Hablamos del tirano Stalin. El único motivo por el cual el comunismo a día de hoy no está prohibido, a pesar de ser la ideología más fatal en la historia de la humanidad, es porque No, en todo caso sería el nazismo. la gran mayoría de artistas, intelectuales, políticos y periodistas son comunistas. Pero hay un tercer motivo que explica perfectamente por qué gran parte de todos estos intelectuales están en contra del capitalismo. Y hablamos de la envidia. Verás, Bertrand de Juvenel Es envidia. Todos estos tipos que son mucho más famosos y tienen mucho más dinero que vos, son anticapitalistas por envidia. Pero vos que no sos ni de cerca, ni tan famoso, ni tan influyente, ni tenés tanto dinero como ellos, vos defendés el capitalismo. Es tan idiota este tipo. Esto es tan estúpido. O sea, van a tener envidia cuando literalmente estás mencionando gente que no para de ser más rica, más famosa y más influyente que vos. explica perfectamente que los intelectuales se encuentran constantemente en una situación muy complicada. Se dan cuenta de que la mayoría de ellos, a pesar de tener muchos estudios y haber leído muchísimo, por alguna extraña razón no les va bien en el mercado. No entienden cómo nadie quiere comprar sus hermosos cuadros o leer sus bellos poemas. Se creen genios Sí, Gabriel García Márquez, nadie quería comprar nada de él. incomprendidos. Sienten que el mundo no los valora como se merecen. Y se sorprenden cuando ven que una persona El mundo no valora a Noam Chomsky. en estudios vende algo tan banal como pollos o hamburguesas en la esquina y gana 10, 20, 100 o hasta 1000 veces más que ellos. Son incapaces de entender que ¿Quién carajo vendiendo comida en la esquina gana 1000 veces más que
autores publicados reconocidos a talla mundial, músicos que todo el mundo escucha. O sea, sí, John Lennon claramente tenía demasiada envidia a tipos como Astro. El mercado valora a todo aquel que satisface las necesidades del prójimo con productos de mayor calidad al mejor precio. De hecho, nuestro querido Javier Milei ponía un ejemplo perfecto. Él hablaba de dos estudiantes que habían ido juntos al instituto. Uno de ellos era muy inteligente, el mejor de la clase, mientras que el otro sacaba muy bajas calificaciones. Pasan los años, ambos crecen y el estudiante que era inteligente se convierte en un científico y se dedica a estudiar cómo funcionan las patitas de las moscas. Mientras que el que sacaba malas calificaciones, un día se le ocurre una idea fenomenal e inventa el bikini y se hace multimillonario. Obviamente el alumno que tenía buenas calificaciones no lo entiende. ¿Cómo es posible si él había estudiado muchísimo? ¿Por qué el mercado está premiando a este que no hacía nada en la escuela? Mientras que yo, que era el mejor alumno, el estudiante perfecto, a duras penas tengo para sobrevivir. No lo entiende. El que inventó el bikini era un ingeniero. Digo, literal. Cosa que Milei no sabe porque él, ¿por qué investigaría algo? El que inventó el bikini era un ingeniero. No era un tipo que no estudiaba, que no tenía carrera. Era literalmente un ingeniero. Y lo de ponerse a investigar las patitas de las moscas. Si los biólogos se pusieran a estudiar las patitas de las moscas, eso implicaría que hay algo que aprender de ahí. Eso de, pero a mí de qué me sirve que se pongan a investigar cómo es que las abejas están haciendo miel o cualquier cosa. Todas esas cosas después te terminan ayudando, pelotudo. El conocimiento se va acumulando, siempre nos sirve. En serio, gente como Astro literalmente habría prohibido las matemáticas porque habría dicho, ¿de qué nos sirve ahora? O sea, en una época sin electricidad, en la cual estábamos viviendo en cuevas, el tipo ningún avance científico hubiera dado, porque cualquier cosa que vaya más allá de afilar un palo no le hubiera sido útil en el momento. Así que ¿para qué aprender algo? ¿Para qué registrar algo? ¿Para qué intentar desarrollar un lenguaje? ¿Para qué? Al pedo. ¿Para qué? Bueno, un lenguaje complejo, el lenguaje que tenían. O sea, este antiintelectualismo sí se puede ver. Y lo dice con esa cara de pelotudo que tiene. Esa mirada que vos mirás esos ojos y te das cuenta que no hay nada atrás, carajo. Pero no hay nada atrás. No podés ver nada ahí, loco. No ves nada. Sale Pastor Alemán por su donación de 100 pesos argentinos. Muchas gracias, Pastor. Tome su podul. Dice, dato curioso sobre Pol Pot. Estados Unidos votó para mantener el asiento de Camboya en la ONU mientras estaba en el poder. Y le pasó armas para que así debilitara a Vietnam. ¿En serio? Y aquí es donde nace esa envidia, ese resentimiento. Y aquí es donde se empieza a hablar de la redistribución de la riqueza y de la justicia social. Piénsalo por un momento. El científico va a pensar que su ex compañero que tenía pésimas calificaciones tiene demasiado. ¿Por qué no mejor lo reparte? ¿Por qué no mejor él y yo tenemos exactamente lo mismo? Esto claramente es un robo, porque para darle al científico habrá que quitarle al inventor del bikini el producto de su trabajo y su esfuerzo. Chabón, basta de esta estupidez. Vivís en un mundo donde un 1% de la población controla más de la mitad de los recursos. ¿Qué me vas a decir? ¿Que todos ellos es porque nacieron en igualdad de condiciones al resto, pero trabajaron pero tan duro que se apropiaron de la mitad del planeta? Ese verso metételo por el culo. El mundo no funciona así. El mundo no es un RPG en el cual todos empezamos con las mismas posibilidades desde cero. No es así como funciona. Andate a la mierda. Parece un caso aislado, pero créeme que no lo es. La gran mayoría de los movimientos socialistas han comenzado desde la comodidad del capitalismo. El propio Karl Marx era un resentido social que vivía en Inglaterra, el país de la revolución industrial, y durante gran parte de su vida fue mantenido económicamente por su gran amigo Engels. Irónicamente, Lenin... Marx tenía guita, no que sea importante, pero que tenía. Stalin y Trotsky planearon parte de la revolución bolchevique en un bar de Inglaterra. Pol Pot es conocido como el dictador más malvado de la historia. Forjó su ideología en París, Francia. En la La gente suele decir Hitler como el más malvado, el más odiado. Qué raro que tipos como Astro nunca hablen de Hitler como alguien odiado y malvado, ¿no? Extraño. Ciudad Luz fue donde él se enamoró del marxismo-leninismo. John Lennon hacía constantemente protestas públicas e incluso compuso canciones que hacían apología al comunismo, mientras él tenía múltiples empleados, coches de lujo y vivía en el espectacular edificio Dakota, una mansión. Sí, claramente John Lennon, el multimillonario, uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Un tipo extremadamente rico y famoso. Lo que pasa es que tenía envidia a los capitalistas, a tipos como vos. Por eso él criticaba el capitalismo, John Lennon. Ubicada en el corazón de Manhattan. Y el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, pasó parte de su juventud en Suiza, uno de los países más capitalistas del planeta Tierra. Si este video te está gustando, no olvides darle like, compartir. Suiza, uno de los países más capitalistas del planeta Tierra. El estado de bienestar que tiene impuestos progresivos. ¿De qué carajo estás hablando?
y suscribirte. Y si quieres entender perfectamente cómo funciona Corea del Norte, te invito a ver esta serie de videos. Te aseguro que te encantarán. El problema de estos intelectuales aseguro es que que están no. por todas partes, dominan la política, los medios de comunicación y muchas veces son ellos quienes dan clases a tus hijos, quienes los adoctrinan con este pensamiento marxista, leninista. Con los años he comprendido una cosa, la historia no ha sido escrita por los vencedores, porque el capitalismo ganó por goleada hace muchos años. ¿Qué? La historia ha sido escrita por estos pseudointelectuales desde la comodidad del capitalismo. La historia es escrita por historiadores, pelotudo. Y no lo podemos seguir permitiendo. Es hora de hacer algo y ponerles un alto. Yo personalmente me comprometo a dar mi granito de arena y hacer Sí, hay que ponerle un alto a todos estos intelectuales que se atreven a pensar diferente a mí. que las futuras generaciones entiendan por qué el socialismo no funciona y jamás lo hará. Y que la única forma en la que podremos salir adelante es abrazando las ideas de la libertad. Pero tú también debes poner de tu parte. Recuerda que la transformación de un país empieza de abajo hacia arriba. Y te lo digo claramente. Ha llegado la hora de que todos juntos cavemos la tumba del comunismo. No, sé que Suecia tiene un estado de bienestar mucho más grande que Suiza, pero Suiza de todas formas sí se encarga de su gente. No es ni de cerca Ancapistán, Suiza, pero ni de cerca. En fin, gente, habiendo dicho esto, si les gustó este video, por favor no se olviden darle al me gusta y comentar. Suscríbanse para más videos como este en el futuro. Y suscríbanse a mi otro canal, Pochoclo en 3D, que es donde reacciono a esta gente en vivo y donde ustedes me pueden pasar videos para que reaccione. Ahora sí, habiendo dicho esto, chao.